Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del capítulo número 6 del manga del segundo año de Classroom of the Elite. El capítulo comienza mostrándonos a Kiyotaka observar a dos jóvenes muy capaces intelectualmente del primer año en su camino al colegio, pero no las llamaba pues ellas ya tenían pareja para el examen. Además, quedaría algo extraño pues él es un hombre un año superior y completamente desconocido para las dos chicas. Aunque Nanase, que vio esta situación, se acercó a él y le preguntó si acaso necesitaba que las llame, pero este se niega, continuando entonces la conversación con una petición de su Kouhai para acompañarlo en el camino. Así que luego de que Kiyotaka aceptara, ambos hablan en el camino sobre la situación vivida con Housen tiempo atrás, pero como siempre, Ayano Kouji analiza más allá y se pregunta por qué una chica con grandes cualidades como ella, que tiene una calificación general de B, aún no tiene compañero luego de 3 días de haber iniciado el examen. Así que no descarta la idea de que ella tenga un problema similar a las historias de Hirata, Sakura o Kei, pues está en la clase D, mientras que tampoco deja de pensar que podría ser aliada de Tsukishiro. Y por ende pregunta acerca del tema de si se le acercaron otras personas para ser sus compañeros, cosa que Nanase dice que sí, aunque se niega a responder el por qué no los aceptó. Pero esto a Kiyotaka no le importa, y decide sugerirle una colaboración entre sus dos clases para que no haya expulsados. Y aunque la joven Kouhai menciona que le gustaría, aclara que no sabe cuántos compañeros suyos aceptarían. Esto debido a la influencia de Housen, algo que a ella no le afecta, pues declara con confianza que nunca cederá ante la violencia. Tema en el que pasa a centrarse su conversación tras una pregunta de la joven que termina con ambos declarando que entre estar a favor o en contra de la violencia, al final ambos elegirían estar a favor. Frases que solo hacen pensar más a nuestro prota sobre la relación entre Housen y Nanase, pero la Kouhai saca de sus pensamientos a Kiyotaka al aceptar su trato y mencionarle que intentará lo mejor posible para que la colaboración entre sus clases pueda darse, terminando así su encuentro al intercambiar sus contactos. Y tras eso pasamos a ver que nuestro protagonista esperó en la entrada de la escuela a Horikita para contarle acerca de lo que habló con Nanase, mientras que esta también quiere hablarle de sus pensamientos sobre este examen, que tratan sobre cuántos puntos ofrecieron las clases 2A y 2C a los alumnos capaces del primer año, pues según el análisis de Susune, las ofertas de la clase A son más pequeñas, ya que aparte juegan con el estatus que le da la marca de ser la clase que lidera su año escolar, y por eso Shuin compite con más puntos privados. Pero eso deja fuera a los alumnos de primer año que son muy capaces, excepto los de la clase D que piden una cantidad absurda de puntos privados, así como también están fuera la mayoría de los de calificaciones inferiores, pues fueron ayudados por la clase de Ichinose, por lo que Horikita piensa actuar con los que de momento parecen ser ignorados, aquellos que están en el rango medio de C- a B+, para darles valor y así obligar a que las clases de Ryuen y Sakayanagi se gasten dinero no solo con los mejores. Aunque su plan principal sigue siendo unirse con la clase D del primer año, pues reconoció en las palabras de Housen que él también busca eso, mientras que como una especie de plan de contingencia, unirá a unas pocas personas de la clase con la clase B de primer año, aprovechando la conexión de Kushida y Yagami, mediante Hirata para que Kikyo no pueda hacer nada que los perjudique. Y para ir terminando el capítulo, pasamos al primer recreo, en donde Hirata se comunica con Susune para contarle lo que sucedió cuando habló sobre el examen con algunos del club de fútbol, pues resulta que las clases A y C ya contactaron con ellos, pero incluso con algunos que tenían bajas calificaciones académicas, pensando en el futuro, pues quizás este no sea el único examen en donde se tengan que asociar con otro año escolar, y por ende era útil darle valor a aquellos con otras habilidades sorprendentes como una gran contribución social o un excelente desempeño físico. Algo que preocupa a nuestros personajes principales, o más bien solo a Susune, pues Kiyotaka por mensaje solo le desea suerte casi desentendiéndose del problema, aunque su compañera le recuerda que él debe hacer su parte al completar el trato con Nanase, algo que Kiyotaka dejará para el día siguiente, pues primero debe encargarse del problema que representa Ichika Amazawa y su petición para ser compañera de Sudou. Y hasta acá llega este sexto capítulo del manga, un manga que dejé de narrar en el canal creo que hace unos 7 u 8 meses aproximadamente, y me alegra traer nuevamente. En mi caso personal disfruté mucho este capítulo, tanto que lo puntuaría con un 9 de 10, pues a pesar de que sí hubo páginas con mucho texto, no lo sentí tan pesado como podría haberlo sido. Y la primera parte del capítulo, con la conversación entre Kiyo y Nanase, creo que fue muy bien llevada. Pero ya saben que lo que acá importa es su opinión. ¿Ustedes cuánto le darían del 1 al 10 a este capítulo?
Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas y yo los estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado el resumen completo del capítulo número 6 del manga del segundo año de Youkoso Jitsuryoku. Y ya saben, acá les dejo información extra. Si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, ustedes sí cederán a la violencia. Así que yo que vos ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme qué les pareció el video y de qué quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.